Era bastante tarde cuando Beth salió de su trabajo. Trabajaba en el turno nocturno de un reconocido establecimiento y para cuando fue capaz de tomar su auto y regresar a casa, la carretera se encontraba prácticamente vacía. La muchacha estaba agotada y el camino era largo. Decidió parar en una estación de servicio para llenar su tanque y comprar un café. Lo menos que necesitaba era quedarse dormida al volante. Mientras el empleado de la gasolinera atendía su vehículo, notó cómo éste miraba subrepticiamente al interior y luego le dirigía a ella una mirada extraña. A continuación, intentó hacerle conversación pero ella no estaba de humor para hablar con desconocidos. Pagó e hizo amago de entrar en su auto, cuando el sujeto la detuvo tomándola por el brazo. «Espere un momento, señorita. Noté que su auto hacía unos ruidos muy extraños al llegar. Podría necesitar una reparación». «¿Ruidos? Yo creo que está perfectamente. Insisto, si me acompaña puedo hablar con el mecánico. Está al lado de la tienda de autoservicio». «En este momento no puedo. Es importante, le aseguro que solo será un momento». «Tengo prisa», replicó Beth cortantemente, tratando de soltarse. En realidad estaba nerviosa, no confiaba en ese empleado y su expresión la estaba asustando. Intentó exigirle que la dejara ir, pero el joven era demasiado insistente. De pronto, el empleado tiró de ella hacia sí y le cubrió la boca con la mano, arrastrándola hasta la tienda. Aterrada, Beth forcejeó con él e intentó gritar para pedir auxilio. Ella lo mordió y tan pronto como estuvieron dentro del local, el empleado la miró alarmado. «Escuche, por favor. No regrese a su auto. Hay un hombre escondido en el asiento trasero. ¿Está usted loco? El tipo sigue ahí. No vaya». Sin embargo, Beth lo ignoró pensando que se trataba de un engaño y corrió despavorida hasta su vehículo, encerrándose al ver cómo el muchacho iba tras ella, desesperado, gritando y haciéndole señas para que saliera. La histérica mujer aceleró y se alejó a toda velocidad de la estación. Ya en carretera, intentó tranquilizarse. Pensó en la patraña que le había dicho aquel loco y pensó que era imposible. Lentamente miró hacia el asiento de atrás, para confirmar la mentira, pero allí, desde el suelo del vehículo, un hombre extraño le dedicó una sonrisa siniestra y se incorporó, dejando ver el hacha que sostenía entre sus manos. Beth gritó de terror antes de que el arma la decapitara limpiamente y sus manos perdieran el control del auto. A la mañana siguiente, la policía encontró el auto hecho papilla a un costado del camino y el cuerpo sin cabeza de Beth atrapado en el interior. Mas la cabeza no la hallaron nunca. Su caso era tan solo uno entre los tantos que se habían acumulado esa temporada, con otras víctimas descabezadas encontradas en la carretera. Se hablaba de un asesino serial con un modus operandi muy escalofriante. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones, el responsable jamás fue capturado. Una de las leyendas urbanas que más aterrorizaron a la Ciudad de México hace muy pocas décadas, fue la de El Señor de la Bolsa, un personaje siniestro que, según se contaba, frecuentaba el transporte público subterráneo. Nuestra historia comienza una tarde agitada en la estación del metro. Una mujer se disponía a tomar la línea 3, que va desde Indios Verdes hasta Universidad. Era justo la hora pico y desde luego, los vagones se encontraban a reventar. Gente que salía y entraba, desesperada por apartar un buen lugar sin tener en consideración al resto de pasajeros. La mujer subió malhumorada, siendo empujada por los otros y tratando de contentarse al pensar que pronto estaría en casa para comer. De pronto, un hombre vestido con una gabardina y la mirada baja entró y se quedó de pie junto a ella. La afluencia de personas hacía imposible tener un poco de espacio personal, por lo cual pudo observarlo con detalle. Era peculiar su vestimenta, pero más aún el hecho de que llevara un bolso de mujer colgando del hombro. Sin saber por qué, la mujer tuvo un mal presentimiento. Durante todo el resto del trayecto intentó ignorar al hombre, cuya presencia la ponía nerviosa. En una parada, se permitió echar un vistazo hacia la bolsa, cuya cremallera estaba ligeramente abierta. Algo asomaba por la abertura. Era un dedo femenino, en el cual brillaba un costoso anillo de diamantes. Con el corazón latiéndole fuertemente en el pecho, la mujer aprovechó que el desconocido se había puesto de espaldas para acercarse a mirar mejor. Temblorosa, se atrevió a tomar discretamente la cremallera y ampliar la abertura del bolso. Entonces soltó un grito desgarrador que sobresaltó al resto de los pasajeros. La bolsa estaba llena de manos de mujer, todas ataviadas con extravagantes alhajas, brazaletes, anillos, relojes de oro. Al verse descubierto, el hombre aferró su preciado botín y se apresuró a salir del vagón apenas las puertas se abrieron. Casi de inmediato llegó la policía,
preguntando qué había pasado. Allá va. Allá va. Ese hombre tiene un bolso lleno de manos humanas. De inmediato, los oficiales intentaron ir tras él, perdiendo el rastro a los pocos minutos. Y por más que se dio aviso a las autoridades de las estaciones adyacentes, nadie logró dar con aquel siniestro extraño. Entretanto, ya la mujer testigo había ofrecido su declaración ante la policía y, presa de sus propios nervios, se negó a partir de ese instante a seguir tomando el metro. El incidente no tardó en saltar a los periódicos y las noticias locales, dejando a la ciudad a la expectativa para ver si atrapaban al siniestro hombre. Pero toda búsqueda fue en vano y el caso se cerró. Aunque no por eso fue olvidado. Aún hoy en día, se dice que debes tener mucho cuidado si subes al metro de Ciudad de México de noche o de día. Y es que de vez en cuando, algunas personas juran haber visto subir a un tipo con un bolso sospechoso. Esta es una leyenda sajona que explica el popular mito del hombre lobo, una de las criaturas más temidas de la cultura universal. Hace mucho tiempo en Gran Bretaña, bajo el reinado del rey Egberto el Sajón, vivía una hermosa muchacha de nombre Isolda. Su belleza era tanta y su corazón tan bueno, que muchos hombres estaban enamorados de ella y ansiaban obtener su mano en matrimonio. Sin embargo, la joven solo tenía ojos para Conde Haroldo, un noble muy apuesto que afortunadamente, correspondía a sus sentimientos. Ambos estaban muy ilusionados por casarse. Por desgracia, uno de los pretendientes de Isolda sufría al contemplar la felicidad de la pareja. Cada vez que los veía juntos se sentía asfixiado por los celos. Se trataba de Alfred, el administrador de las tierras del conde. Cierto día se acercó a Haroldo, aprovechando que parecía consternado, y decidió satisfacer una duda que daba vueltas en su cabeza. Le veo muy pensativo, mi señor. ¿Ocurre algo que le esté preocupando? ¿Es acaso por su próxima boda con la joven Isolda? Le preguntó. Sé que han retrasado el matrimonio y la verdad es que no comprendo por qué no se casa cuanto antes. No me dirá que le preocupa la maldición de Siegfried. Haroldo se sobresaltó al escuchar el nombre de quien había sido su abuelo y se volvió hacia Alfred, alarmado. ¿Qué es lo que sabes tú sobre él? No mucho, usted sabe que los rumores abundan por ahí, le contestó Alfred con astucia, pero dígame, ¿por qué se ha puesto tan nervioso al mencionar a su abuelo? Haroldo se acercó para hablarle en secreto. Cuando era pequeño, mi abuela solía contarme historias sobre él. Historias horribles que desde entonces no han dejado de atormentarme. Sigfrido, el abuelo del conde, había sido un hombre sumamente malvado en vida. A causa de su crueldad había sido condenado a una oscura maldición. Cada noche de luna llena, un espíritu maligno entraba en su cuerpo y lo forzaba a cometer todo tipo de actos terribles, violencia, asesinatos y destrucción que sembraban terror en el condado. Y esta maldición habría de atormentar también a sus descendientes. Era por eso que Haroldo no se atrevía a poner fecha a su boda con Isolda, a pesar de que la amaba profundamente. Pero el tiempo pasaba y la joven le aseguraba que siempre lo esperaría, pues su amor era muy grande. Mientras tanto, la gente de la región estaba aterrada. Una enorme bestia había comenzado a deambular cada noche de luna llena del mes, matando a sus animales y a cualquier infortunado que anduviera solo, fuera de casa. Casualmente Isolda se dio cuenta de cómo su prometido se ausentaba cada vez más de casa, sin darle explicaciones. La pobre se atormentaba pensando que tal vez estuviera encontrándose con otra mujer. Una noche, uno de los hombres del pueblo afirmó haber visto a la misteriosa criatura que los atacaba deambulando cerca de ahí. Tenía figura humanoide, con brazos, piernas y pecho completamente cubiertos de pelo, pero poseía una monstruosa cabeza de lobo y emitía unos aullidos que helaban la sangre. Atemorizados y llenos de ira, los pobladores decidieron organizarse para ir a cazarlo antes de que continuara haciendo daño. Fueron tras la bestia, con antorchas y armas en mano. Cuando encontraron al hombre lobo, este se encontraba devorando los animales de un establo. Por más que le disparaban y trataban de herirlo con sus cuchillos, la criatura no se derrumbaba, incrementando su furia hacia ellos. Hasta que uno de los hombres le atravesó el corazón con una bala de plata. El hombre lobo quedó tendido en el suelo, en medio de un charco de su propia sangre. Las personas no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. En casa del conde, Isolda le esperaba con angustia. A la mañana siguiente, los pobladores acudieron a buscar al cadáver de la bestia para sepultarla con la luz del día. Grande fue su sorpresa al llegar y darse cuenta de que el lobo no estaba ahí. En su lugar yacía el cuerpo sin vida de Haroldo, quien había agonizado toda la noche por la pérdida de sangre. Fue así como surgió la temible leyenda del hombre lobo.
En 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba en la peor de las posiciones. Debido a los atroces crímenes cometidos por el régimen nazi y la obligación de indemnizar a las naciones aliadas, la mayor parte de la población alemana había quedado sumida en la pobreza. Eso sin mencionar que muchas ciudades habían sido reducidas a ruinas, debido a los bombardeos constantes. Conseguir lo más básico como ropa, zapatos y artículos de limpieza en buen estado, se había convertido en algo sumamente difícil. Muchos no tenían ni siquiera un techo donde vivir. Pero era peor con la comida. La falta de víveres había provocado que los alimentos se vendieran a precio de oro en el mercado negro, muy especialmente la carne. Y es en este punto donde surge una de las leyendas más macabras de la posguerra. En aquel tiempo, muchos de los sobrevivientes eran niños que pese a todo, se divertían jugando en las calles. Sus madres, sin embargo, les pedían encarecidamente que evitaran acercarse a los edificios en ruinas, pues varios infantes habían desaparecido al entrar a jugar en estas construcciones. Se había corrido el rumor de que un grupo de personas colocaba trampas en estos lugares, para atrapar a los niños y secuestrarlos. De tanto ocurría que mientras jugaban, podían dar un paso en falso y terminar atrapados en algún sótano o habitación secreta, quedando a merced de sus captores. Lo que hacían con ellos era absolutamente abominable. Los raptores asesinaban a las criaturas y las descuartizaban, para posteriormente vender su carne en el mercado negro. Este negocio, por más espantoso que pareciera, tenía un gran éxito entre la gente que empeñaba lo que fuera con tal de tener algo que llevarse a la boca: zapatos, joyas, mantas. En esos momentos, cualquier cosa se podía intercambiar para calmar el hambre. Aunque algunos se mostraban suspicaces ante la procedencia de aquella carne tan dudosa, que a leguas se notaba no era de res, ni de cerdo, nadie hacía preguntas. Nadie quería saber nada. Se dice que con el tiempo, al notar el número de niños que desaparecían en las calles, las autoridades por fin se decidieron a abrir una investigación, descubriendo la horrorosa verdad. La gente había estado devorando sin saber a aquellos pequeños. Y casi siempre, quienes los atrapaban eran ancianos o mujeres jóvenes, pues nadie desconfiaba de ellos tanto como de los hombres. Era fácil para una chica cualquiera, pedir a un niño que lo ayudara a hacer un recado y llevárselo sin que nadie se diera cuenta. Fue por esto que a las muchachas se las conocía como las señoritas caníbales. Esta leyenda urbana es una de las más populares en lo que se refiere a la posguerra en Alemania. Si bien nunca han existido evidencias que la comprueben al 100%, varios expertos coinciden en que los escalofriantes hechos que en ella se describen pudieron ocurrir en verdad. Sobre todo porque la escasez de alimentos y la pobreza que afectaba a la gente de aquel entonces, los orillaban a buscar soluciones desesperadas. No olvides suscribirte, subo contenido muy entretenido para que pases una noche de terror. Activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos.